Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Esperaremos un momentito a que se conecten algunos más que vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya están listos para seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Hoy nos toca la segunda parte de la restauración de Israel. Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Zacarías en el capítulo 8. Y vamos a empezar desde el versículo 8, para acordarnos un poco, recordarnos de lo que estábamos estudiando. Mi querida Ani López, Duki Debroy, Chati Adonis, Elizabeth Arriaga, muy bienvenidas sean al estudio del día de hoy. Qué bueno, me alegra mucho verlas aquí y poder seguir en este estudio de este capítulo, sobre todo que se ha puesto tan interesante. Mi querida hermana Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Que incluso nos llevó a tener un estudio acerca del milenio el día domingo, por lo que espero que lo hayan visto. Y todavía también nos queda una segunda parte del estudio acerca del milenio, que lo veremos el próximo domingo si el Señor nos da la vida. Mi querida hermana Laila Rodríguez, bienvenida. Qué bueno que ya está por acá también lista para estudiar. Y pues les decía a los demás, los que se van adjuntando al estudio, que hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 8 del libro del profeta Zacarías, porque lo detuvimos para poder explicar un poco más acerca de las promesas que Dios está dando a través de la profecía de este profeta tan importante, que son profecías que van más allá de simple cumplimiento de lo temporal de ellos, sino que era una profecía que iba mucho más allá, que alcanzaba un tiempo futuro, incluso es un tiempo futuro para nosotros. Porque algunas profecías que son para Israel eran futuras en ese tiempo, pero tuvieron cumplimiento en Cristo Jesús. Pero hay algunas que aún se extienden más allá del tiempo nuestro que estamos viviendo y se trasladan a un tiempo que aún está por venir. Pues bueno, espero que estén listos para seguir el estudio del capítulo 8 de Zacarías. Por favor, me ponen si ya están listos, porque hoy es día de estudio. Y cuando es día de estudio, les digo, estudiemos. Tengan sus cuadernos, tengan sus Biblias, sobre todo sus Biblias abiertas, no importa si son electrónicas, pero tengan sus Biblias abiertas, tengan sus tablets. Mi querida hermana Elizabeth me dice que ya está listísima, ¿verdad? Porque me pone que con su dedito que está listísima. Espero que alguien más la secunde ahí para saber que están ya listos para poder seguir el estudio. Mi querida hermana Ani, ¿estamos listos? Pues qué bien. Entonces, iniciamos. Voy a retomar, a tomar unos pequeños, querida Laila, también le bendigo en el nombre de Jesús, unos pequeños versículos anteriores, solo para que volvamos a retomar el contexto. Gracias, mi querida hermana Claudia Rivera. Y nos dice aquí, leímos que venían promesas grandes para ese pueblo, que estaba en ese momento reconstruyendo por segunda vez, reconstruyendo por primera vez el templo de Salomón, que había sido destruido por los babilonios a causa de la desobediencia de Israel. Y entonces hay algunos versículos aquí tan hermosos que le dicen
digamos el versículo 4, aquí en el capítulo 8, solo voy a tomar unos pequeños para recordar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y miren qué hermoso, porque le está diciendo que viene un futuro donde ellos no van a ser un pueblo destruido, donde no va a ser un pueblo en extinción, sino que va a haber un pueblo donde habrá vitalidad, habrá niñez, habrá juventud, habrán ancianos en esa ciudad bendita de Jerusalén. Jerusalén tiene una historia que aún no ha terminado. La historia de Jerusalén aún se está escribiendo. Aún hoy, en los tiempos que hoy estamos viendo, donde vemos guerra, rumores de guerra en esa región tan convulsionada, tenemos que saber que aún hay historia, aún hay promesas para Israel que tendrán cumplimiento futuro. Aún tienen tiempos donde verán la mano de Dios. Pero para esto tiene que venir un proceso de dificultades para ellos, que los lleve al arrepentimiento y a volverse a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, dice el versículo 8, y ahí vamos a arrancar, aunque ya lo vimos en el estudio anterior. Mi querida Alice, bienvenida, te bendiga en nombre de Jesús. Mi querida Rosy, le bendecimos en el nombre de Jesús, le agradecemos muchísimo esos detalles de afecto que nos dejó por acá, le bendecimos en el nombre de Jesús, lo tomamos con tanto amor. Capítulo 8 de Zacarías, versículo 8. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Ya había traído a un remanente de Babilonia a Jerusalén para que reconstruyeran. Pero les dice que todavía hay un tiempo más donde ellos van a regresar, y esto se proyecta incluso más allá del tiempo cuando Dios va a recoger de todas las naciones a todos aquellos que son pertenecientes a Judá e Israel, y los va a traer nuevamente a la tierra que les prometió. Hoy, a pesar de que ya hay una nación, a pesar de que ya están conformados como una nación legal, con un territorio establecido, no están todos los que son de las tribus de Israel viviendo en Jerusalén ni en Israel. Pero va a venir el tiempo donde serán recogidos de todas las naciones de la tierra y regresarán a esa tierra. Versículos, vamos a leer del 9 al 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis.
Miren, tremendo realmente la palabra del Señor, porque nos habla de un futuro glorioso, y nos habla también de un pasado de problemas, un pasado que tuvieron los antepasados de este remanente que regresó, que cosecharon maldición, porque así lo dice la palabra. Muchas veces queremos evitar esta palabra, y sobre todo unida con Israel, pero tenemos que entender lo que son las consecuencias, y lo que son las consecuencias de la desobediencia y del pecado, que trae maldición. Y en este caso trajo maldición a Israel, al pueblo. Pero la palabra que viene de aquí de Dios y que estamos leyendo aquí es para exhortarlos a renovar su energía. Ellos fueron llevados de una generación que estaba en el exilio. Y les dice claramente la palabra de Dios, aquí vimos en el versículo 10. Les dice que en los días en que estuvieron exilados en ese lugar, no había paga de hombre, no había paga de bestia, no hubo paz, dice, ni para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a cada hombre a mano de su compañero. Ese lugar, Jerusalén, había quedado destruida, había quedado desolada, no había paz, porque estaban bajo maldición. Estaban bajo maldición por el pecado. Pero les dice que va a venir el tiempo. Y les dice en el versículo 9, esfuércense vuestras manos, porque ustedes son la generación que regresaron del exilio. Yo permití que regresaran del exilio. Yo permití que volvieran al lugar que yo les tengo preparados. Ustedes son la generación que han de levantar el templo. Ustedes son el remanente del pueblo que regresa por obediencia a su tierra. Y dice en el versículo 11, mas no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios está haciendo un contraste y les dice, miren, en el pasado los que los antecedieron fueron desobedientes, y por eso vino toda esta destrucción. Pero ustedes son el remanente. Yo les traje aquí para que fueran obedientes. Yo los traje aquí para darles prosperidad. Yo les traje con un propósito de que reconstruyeran nuevamente las ruinas que fueron destruidas por la desobediencia. Serán levantadas nuevamente una edificación de adoración a Dios por la obediencia que ustedes manifiestan a mi palabra. Y les dice el versículo 12, porque habrá simiente de paz. Y la simiente de paz quiere decir que iba a venir una descendencia, una generación en la que vendrían a tener paz. Y dice, y la vid va a dar su fruto. Porque ellos no tenían, miren, en el exilio, en la esclavitud, en el cautiverio, era poco lo que les podía pertenecer a ellos. Pero les dice, yo los voy a regresar a su tierra. Yo les voy a regresar y les voy a dar que la tierra vuelva a dar su fruto para ustedes. Que vuelvan, y dice, porque y dará su producto la tierra. La tierra va a volver a dar fuerza a cuando ustedes siembren. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. El rocío es algo que Dios daba. La fuerza de la tierra es algo que Dios da como bendición. Y Dios le habla a este pueblo que si son obedientes, que si ellos se esfuerzan en hacer lo que Dios les ha mandado, la bendición, la riqueza, la prosperidad vendría nuevamente sobre ellos. Y vendría la bendición de Dios, el rocío del cielo vendría y caería
nuevamente sobre esa tierra. Y miren qué tremendo esto, porque les dice, y sucederá. Y entonces, si son obedientes, si cumplen su propósito, va a suceder que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Miren, tremendo. Porque por un tiempo, dice aquí, que Judá e Israel fueron maldición para las naciones. ¿Por qué? Porque ellos andaban cargando un castigo y fueron esparcidos entre las naciones y no cumplieron aquel propósito que Dios le dio a Israel, que le dijo a Abraham que ellos iban a ser bendición para las naciones. Y dice, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Miren qué palabras más hermosas. Porque Dios no los desechó. Y eso es algo grande y glorioso para nosotros hoy. Porque Dios aún está extendiendo su misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. La misericordia de Dios aún se está extendiendo. Y aunque estemos pasando procesos, incluso por la desobediencia de nuestra vida, y aunque estemos pasando pruebas y dificultades como consecuencia de habernos alejado de alguna palabra de Dios, Dios aún te está dando una oportunidad que te vuelvas a Él, que regreses a su casa, que regreses a su voluntad, que vuelvas a su propósito para revertir la maldición a bendición. Israel había sido desobediente y fue llevada a las naciones y se convirtió en maldición. Ellos estaban llevando sobre sus espaldas una maldición de la desobediencia, pero Dios los trajo y les dice que Él los iba a salvar y les iba a revertir la maldición, iba a quitar la maldición de sobre sus hombros y ellos volverían a ser bendición. Y mira qué importante lo que dice, porque dice, seréis bendición. No les dice, los voy a bendecir, porque ya les dijo en el versículo anterior que Él los iba a bendecir en su tierra, que Él les iba a dar el producto de la tierra. Eso ellos iban a ser benditos. Pero aquí les dice, ustedes van a ser bendición. Porque el propósito de Dios con su pueblo en el antiguo pacto, como hoy con su iglesia, es no solo bendecirnos, no solo recibir la bendición de Dios, no es solo que nos llenemos las manos de la bendición de Dios, que eso es importante y gloria a Dios por eso, sino que el propósito de que nosotros seamos bendecidos es que nosotros nos volvamos bendición para los demás. Que nosotros nos volvamos bendición incluso para aquellos que no conocen a Dios. Que nosotros podamos ser aquellos que reflejan la luz de Dios a los demás. Y seréis bendición, les dice. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. No temas. Cuando te vuelves a Dios, cuando te arrepientes de tus malos caminos y te vuelves a Dios, no temas. Solo esfuérzate en lo que Dios te ha mandado hacer. Solo esfuérzate en vivir una vida de santidad. Solo esfuérzate en andar en la verdad. Solo esfuérzate en ser justo en todo lo que emprendas. Y no temas, porque Dios te sacó de la tierra del dolor a traerte a la tierra de su promesa.
Y dice el versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Mira qué importante eso. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira. Dios pensó hacerles mal a aquella generación de Judá y de Israel que provocaron a ira a Dios. Y eso nos habla claramente que no podemos jugar con el pecado y salir sin ningún daño. Todo pecado tiene una consecuencia. Y Dios dio tiempo para arrepentimiento, y dio tiempo y mandó a sus profetas a anunciarles al pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse, porque si no vendrá un tiempo de calamidad. Y ellos no quisieron, y hasta que se encendió la ira de Dios, y dice Dios, y no me arrepentí. Fueron llevados al exilio, Israel llevado por los asirios y esparcidos por todas las naciones, y Judá llevada a Babilonia. Pero mira lo que dice el versículo 15. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Y les vuelve a decir: no teman. Y mira qué hermoso. Porque para los obedientes, los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Pero esto es para los obedientes. Esto es para los que buscamos su presencia, los que buscamos actuar y hacer su voluntad, los que morimos a nuestros propios deseos para vivir la vida de Cristo. Y dice, hacia el contrario, que esa generación a la que yo pensé en hacerles mal y no me arrepentí, así a ustedes que son obedientes, he pensado en hacerles el bien. Y mira qué tremendo. Y esto se agarra con el libro de Jeremías, que ese pasaje tan precioso que les estoy mencionando ahorita. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de bienestar, pensamientos de paz y no de mal. Y esto es lo que está hablando aquí. ¿Qué pensamientos tiene Dios? Mira, no para todos tiene los mismos pensamientos Dios, porque aquí claramente nos dice que tenía pensamientos de mal para aquella generación que lo levantó a ira, pero tiene pensamientos de bien. Y dice aquí para Jerusalén y a la casa de Judá en estos días: no teman, no teman. Todos aquellos que nos volvemos a Dios, no temamos por el futuro. No temamos por lo que dicen las noticias. No temamos por lo que el mundo está caminando. No temamos por la delincuencia que nos rodea. No temamos. Solo temamos desobedecer a Dios. Porque dice Dios que Él ha pensado en hacernos bien. Y a esta generación le dice: y a Jerusalén y a la casa de Judá, no teman. No teman. Y es importante, muy importante saber esto. Y bueno, Laila le está poniendo aquí un comentario importante. Dice: debemos entender y asumir nuestras responsabilidades, pues aunque nos arrepintamos, hay consecuencias, y debemos seguir asumiendo que aún ya habiendo sido perdonados por Dios. Claro, la generación que vino del exilio venía con un corazón diferente a la generación que se había ido al exilio. Pero esta generación vino y no encontró a Jerusalén ya toda hermosa, ya venían arrepentidos, ya reconstruida. No, ellos vinieron a encontrar los escombros de la generación de la desobediencia. Pero mira lo bonito, lo hermoso que es esta palabra de Dios de esperanza. Porque sí, habían ruinas, sí, había destrucción,
Sí, había descuido en lo que estaba ahí. Como muchas veces nosotros regresamos después de haber cometido muchas situaciones difíciles y regresamos a Dios arrepentidos. Y no es que de la noche a la mañana ya no haya nada de lo que nosotros hicimos mal. No, no, no. Pero Dios nos permite empezar a reconstruir nuevamente de acuerdo a su dirección, a la dirección del Espíritu Santo, a reconstruir lo que se había destruido por nuestra desobediencia. Y nos dice, no temas, reconstruye, no temas, porque vas a poder levantar aquello que había sido perdido por la desobediencia. No temas, llevará un tiempo, sí, sí, sí. Pero le dice, esfuércense vuestras manos. Lo que destruyó la desobediencia, lo va a reconstruir la obediencia a Dios. Pero tienes que esforzarte, tienes que tomar tu responsabilidad como hijo de Dios y empezar a caminar. Y empezar a caminar y empezar a reconstruir lo que la desobediencia destruyó. Hoy volver a levantarlos. Pero esta promesa que les da a Dios de que vendría una prosperidad grande y absoluta, es también una proyección al futuro de Israel, porque esta generación se levantó y luego cayó. Pero lo que quiere Dios es que nosotros cambiemos el corazón, como y a esta generación que iba a reconstruir, le dice que tienen que cambiar el corazón, y eso solo lo puede hacer Dios. Solo Él nos puede dar un nuevo corazón al regresar a Él. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra dentro de nosotros. Y mira la promesa que está en Jeremías, capítulo 24 y versículo 7. Jeremías 24, 7, para que apunten. Y Alice Ovalle nos dice, tengo fe sin dudar que las promesas de Dios se cumplirán. Así es. Tengamos la fe absoluta que las promesas de Dios se cumplirán. Pero ¿cuánto llegan a tardarse a cumplir de acuerdo a nuestra obediencia o desobediencia? Miren Jeremías 24, 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volvieron a mí de todo corazón. Y esta es una promesa que Dios le está haciendo a su pueblo, a ese pueblo. Pero es una promesa que tendrá un cumplimiento total en el tiempo que vendrá al final, en el milenio, en los 1000 años que estamos hablando. Porque ese es el tiempo, si hablamos de Judá, si hablamos de Israel, ellos todavía en la historia tienen subidas y bajadas, pero va a venir el momento que se va a cumplir la palabra de Jeremías. Y les daré corazón. Pero entonces no tienen corazón. Claro que tienen corazón. Pero les va a dar un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y esto es una proyección a futuro, para que conozcan verdaderamente a Dios y a su Hijo que Dios les envió. Y entonces dice, y me serán por pueblo, y yo les seré por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y esto también es una palabra para nosotros. Dios nos da un corazón, y Dios nos dio un corazón nuevo cuando venimos a Él. Y Dios puso su aliento de vida en nosotros para que viniera un nuevo nacimiento y tuviéramos un corazón para poder conocerlo, para ser su pueblo y para que Él sea nuestro Dios. Pero si Él es nuestro Dios, nosotros le debemos a Él adoración. Si Él es nuestro Dios, le debemos a Él obediencia. Si Él es nuestro Dios, nosotros debemos seguir su voluntad. Les daré corazón para que me conozcan,
yo soy Jehová, que yo soy su Dios, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volvieron a mí de todo corazón. Y entonces le está hablando a esta generación de Israel. Nos está hablando a nosotros, pero también le está hablando a esa generación que se levantará y se volverá verdaderamente a Dios. Ya no en desobediencia, ya no con esa venida y bajada. Hoy te obedezco, hoy te sigo, mañana no te sigo. Pero va a venir el tiempo en que ellos se volverán a Dios. Y mira, y dice Jeremías, ahí mismo Jeremías 33, 42, para que apuntes los versículos. Jeremías 32, 42, pero 32, 42. Mi querida Celia García, le bendecimos en el nombre de Jesús. Hemos estado orando por usted, que el Señor le guarde y le bendiga. Mi querida Ruti, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición poderte saludar desde acá. Jeremías 32, 42. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablé. Mira qué fuerte la palabra. Porque ¿quién fue el que trajo el mal a Israel en el exilio? ¿Fueron los babilonios? Pues podríamos decir, para Judá fueron el instrumento. Pero porque Dios permitió que eso ocurriera. Con Israel, que fueron llevados por los asirios, ¿quién fue el que trajo el mal? Los asirios, ellos fueron el instrumento. Pero Dios permitió esto. Pero mira, esto tan tremendo. Pero si Dios trae mal, pero el mal para su pueblo, el mal que Dios permite para los desobedientes de su pueblo, no es para destrucción, es para corrección, es para que se vuelvan a Él. Porque dice, así ha dicho que Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablé. Dios tiene promesas sobre nuestra vida y va a traer esas promesas, aunque tenga que traernos por el sitio de la corrección. Pero no vayamos al sitio de la corrección, hermano, ya se los he dicho varias veces. Pero no vayamos con cincho. Porque Israel tiene que pasar aún dificultades. ¿Por qué? Porque aún no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero va a llegar el tiempo, pero van a tener que pasar el proceso. Y todas aquellas promesas que Dios habló sobre ellos se van a cumplir y tendrán cumplimiento en el tiempo de 2000 años. Si alguno de ustedes no vio la prédica del día domingo, les pido que la escuchen para que estemos en la misma sintonía y podamos saber qué es este tiempo de los 1000 años que hablamos, que es un tiempo futuro. Sigamos entonces con la lectura de Zacarías 8, seguiremos con 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Cuáles son las cosas que tienen que hacer para mantener esa bendición? Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y sigue el 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Miren qué tremendo esto, porque les dice que va a haber promesas que vienen para ellos. Promesas grandes, promesas de prosperidad, promesas donde el Mesías mismo va a venir a reinar con justicia y reinará en Jerusalén. Pero les dice que ellos tienen que caminar como verdadero pueblo de Dios. Y les dice, miren, estas son las cosas que tienen que hacer. Y habla mucho acerca de la verdad, porque
Vimos que va a ser una ciudad de verdad. Jerusalén va a ser una ciudad de verdad, porque ahí va a venir, se va a sentar la gloria de Dios en el Mesías, en Cristo mismo viniendo, que Él es la verdad y la vida. Por eso la verdad es tan importante y lo recalca la palabra muchas veces. La verdad no es algo como quien dice algo en segunda categoría en cuanto a pecado o en cuanto a fallar. Por ejemplo, decimos, mentira, una mentira falsa, no es tan grave como asesinar, no es tan grave como emborracharme o drogarme. Mentir no es tan grave como fornicar o adulterar. Te digo que mentir es tan grave como cualquiera de estos pecados terribles, porque estás en contra de la verdad, estás en todo caso en contra de Cristo. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad con la verdad, aunque nos cueste, aunque tengamos consecuencias por hablar con la verdad. Hablar con la verdad, cada cual con su prójimo. Una de las cosas que Jesús le dijo a los fariseos, le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque hacen lo mismo que vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira. Mira qué tremendo. Les dice que son hijos del diablo porque él es el padre de la mentira. El padre de la verdad es Dios. Y nosotros no podemos entrar a vivir en la mentira y caminar en la mentira, porque entonces estamos nosotros mismos diciendo que nuestro Padre no es Dios. Rosito que nos dice que no hay mentira chiquita. No lo hay. No hay mentiras piadosas. No lo hay. No hay mentiras blancas. No lo hay. El hablar verdad con nuestro prójimo, el juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Miren, tremendo, porque no solo es hablar, también el juicio que emitimos que sea con verdad. Como yo les he hablado mucho, miren, ahora que tenemos tanta acceso a las redes sociales, se dicen toda clase de cosas. Y toda clase de cosas, incluso en contra de personas. Y nosotros, incluso tal vez en algún momento hemos replicado alguna cosa en contra de alguien. Incluso de gente que ni conocemos en lo personal, ¿verdad? Y nos ponemos a replicar esas cosas sin saber incluso si son verdad o son mentira. Y podemos caer en la mentira, en juzgar no según la verdad, como nos dice aquí, sino juzgar según la mentira. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Aquí ya llegó, miren, al Nuevo Testamento. Porque esto ya nos está hablando de lo que habló Cristo, de lo que es el nuevo pacto, lo que es vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros, que ya no solo es hablar mal, decir mentira, sino pensar mal en contra de nuestro prójimo. Mira qué tremendo esto. Y esto de verdad creo que a todos nos toca de alguna u otra manera. ¿Cuándo nosotros hemos pensado mal en contra de alguien? Incluso hermano, incluso ministros, incluso personas cercanas a nosotros que hemos pensado mal. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Ya de hace bastante tiempo entendí, bueno, la palabra de Dios nos dice que no juremos por nada, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque todo lo demás es del maligno. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Miren, eso es tremendo, porque el que jura falsamente, Dios lo aborrece. Y esto quiere decir el juramento conlleva que se pone a alguien más por testigo.
Y en este caso se puede poner a Dios incluso por testigo. Mejor que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque todo lo demás de mal procede. Y Dios nos dice que Él aborrece el juramento falso. Nos dice la palabra, miren, tengo un texto aquí que quería mencionárselos. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Que nos habla acerca de esto que estamos aquí. Y nos dice la palabra de Dios. Apunte, por favor, Santiago 1:22. Aquí Laila Rodríguez nos dice el prejuicio, claro. Aquí muchas veces ni sin siquiera conocer a alguien, ya lo condenamos, lo juzgamos dentro de nuestra mente y en nuestro corazón sin saber si es verdad. Ese es el prejuicio. Ya le pusimos una etiqueta sin saber, incluso sin haberlo visto, sin haberlo confrontado. Yo tengo que ir a ver en unos días algunas personas que me dijeron algo y antes de juzgar yo tengo que ir y ponerme enfrente de ellos y preguntar y saber para tener un juicio correcto delante de Dios y no condenar antes de escuchar. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esto es lo que nos habla aquí. Porque seguramente la generación que fue llevada al exilio venía de estos pecados, de la mentira, del juramento falso, de pensar el mal sobre su prójimo. Y entonces todavía tenían una apariencia de religiosidad externa, pero internamente ellos ya estaban caminando en pecado. Y por eso dice Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que vivir una vida de testimonio, no solamente oidores. Porque el que nada más oye, dice yo soy cristiano, pero está diciendo mentira, está pensando mal, se engaña a sí mismo. Porque no está siguiendo el camino de Dios. Pero Dios nos dice que vamos a llegar a ser semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? A Cristo. Y por eso debemos de guardarnos del pecado. Y le doy un texto. Y es como vamos ya atrasados otra vez, pero más vale decirlo bien claro. Primera de Juan 3:2. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Te pregunto, ¿hoy tú eres hijo de Dios? ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, es el tiempo de hacerlo. Y Juan nos dice, ahora, los que hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que aún siendo hijos de Dios ya, somos hijos de Dios hoy, en este momento somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de llegar a ser. Eso sucederá en el arrebatamiento cuando seamos totalmente transformados. Pero sabemos, dice la palabra, sigue diciendo Primera de Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando seamos transformados, cuando tengamos y seamos recubiertos de ese cuerpo de gloria y nos encontremos con nuestro Señor, lo veremos tal como Él es. Hoy aún no lo podemos ver como Él es. Sabemos que Él está sentado a la derecha del Padre, pero aún no hemos visto su magnificencia ni toda su gloria. Pero llegará el momento en que lo veremos tal como Él es. Pero dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿por qué
queremos saber lo que sabemos? ¿Por qué queremos saber de escatología? Escatología es una palabra que es el estudio de los últimos tiempos. ¿Por qué queremos saber de los 1000 años? ¿Por qué queremos saber de la reconstrucción del templo? ¿Por qué queremos saber del juicio de las naciones? ¿Es solo curiosidad intelectual? No. Por lo que hoy estamos estudiando la palabra de Dios y todos estos eventos maravillosos que ocurrieron y que ocurrirán, dice que el que cree esto y todo aquel que tiene esperanza en esto, se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Y si nosotros hemos de ser como Él, hoy nos purificamos. Hoy tenemos que correr la carrera del camino estrecho. Hoy tenemos que purificar nuestra vida porque estamos viendo las promesas que Él nos está dando. Porque si estamos viendo eso y estamos llevando una vida de perdición, aún siendo hijos de Dios, no nos estamos purificando, es porque no creemos verdaderamente esas promesas. Lo que hoy hablamos es para que sea reforzado en nosotros el deseo de purificarnos para ser cada día más como Él. Seguimos con Zacarías 8, 18 y 19, porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Chatilla nos dice, aprendemos para saber cómo podemos agradar al Señor. Eso es exactamente, Chatilla. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué le dedicamos tiempo a la palabra? Para agradarle más a Él. Si no, esto es un estudio vacío, sin sentido. Esto nos tiene que llevar a tener una vida cotidiana, una vida diaria, cada vez más agradable a Él. Zacarías 8, 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en fiestas festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Se recuerda la primera pregunta por la que llegaron una delegación que iba de Betel a Jerusalén? ¿Seguiremos nosotros en los ayunos? Ya eran pesados para ellos, pero Dios les dice, cuando ustedes se vuelvan. Miren, el ayuno es solo una disciplina espiritual para demostrar el dolor por el pecado. El dolor por lo que nosotros todavía la carne aún nos tiene prisioneros. Pero les dice aquí la palabra de Dios, cuando ustedes se vuelvan a mí de todo corazón, cuando ustedes realmente su corazón esté conmigo para obedecerme, entonces esos ayunos dejarán de ser ayunos de lamento. Esos tiempos que ustedes tomaban para lamentarse por lo que les había sucedido por causa de la desobediencia, se van a convertir en festividades de gozo y de alegría. Y hoy te puedo decir con total certeza, tomando la palabra como base, que si tú te vuelves a Dios de todo corazón, aquellos lugares que eran, y aquellos momentos, y aquellos pensamientos, y aquellas situaciones que eran de dolor y lamento, Dios la va a convertir en un tiempo de gozo, en tiempos de alegría, donde ya no recordarás el dolor que sentías por el gozo que Dios te ha dado en el lugar donde tú considerabas tu derrota. Será el día de tu victoria. Versículos 20 y al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová.
Y aunque sí, en la historia de Israel, luego de esto, hubieron naciones que vinieron. Esto se traslada a la restauración cuando Jerusalén será completamente restaurado en su gloria. Y será cuando venga Cristo y restaure completamente Jerusalén. Y entonces ese lugar, Jerusalén e Israel, se van a convertir en instrumento de bendición para el mundo entero. Las naciones enteras, las naciones que ya hablamos qué naciones van a entrar al milenio y quiénes son aquellos que van a vivir físicamente en el milenio y que van a poblar la tierra luego de toda la destrucción de la tribulación. Se van a volver a Jerusalén y van a ver que Jerusalén es el centro donde está la gloria de Dios. Y dice que van a venir los habitantes de una ciudad y otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. No se quedarán en sus lugares, sino que verán y vendrán a traer adoración a Jerusalén. No todo Israel, a Jerusalén. Porque ahí estará la presencia de Dios. Y vendrán de muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová, Dios de los ejércitos, en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Van a venir a Jerusalén. Por eso, miren, nos podemos preguntar por qué. Y esta ciudad, ¿por qué? Y por qué todos se la pelean. Si es una ciudad pequeña. Porque Dios le plació que esa ciudad tuviera una trascendencia que pasara generaciones, pasaran siglos. Pero va a ser una nación que tiene una promesa de bendición. Y será restaurada por completo. Y dice, y vendrán muchos pueblos a buscar el favor y a implorar el favor de Jehová. Isaías 2:2. Isaías del capítulo 2 al capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que apunten. Isaías 2, del 2 al 3. Y dice la palabra del Señor: acontecerá en los postreros tiempos. Miren lo que está diciendo. Va a acontecer en los postreros tiempos, en los tiempos finales, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta es una profecía tremenda sobre Jerusalén. No es para todos los lugares, es para Jerusalén. Y miren, y dice que va a ser levantada y va a ser confirmada como el monte de la casa de Jehová. Eso es tremendo. Hoy podemos ver que no es así. Para todo el mundo no es así. Hoy podemos ver y miramos las noticias. Es un lugar de conflicto. Es un lugar de guerra, de batalla. Pero va a llegar el tiempo donde se va a marcar y va a ser confirmado. ¿Y confirmado por quién? Por el mismo Dios, como el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. ¿Qué quiere decir eso? Como la principal de todas las naciones, de toda la tierra. Y dice que va a ser exaltado sobre los collados y van a correr ahí todas las naciones. Eso no ha acontecido, pero va a acontecer en el futuro, en el milenio. Por eso hablamos del milenio y vamos a terminar todavía este domingo hablando más detalles acerca de este tiempo. Y también ya está profetizado que van a venir muchos pueblos, pero eso va a ser en el tiempo del milenio. Y van a decir, dice aquí: subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob.
Eso es a Jerusalén. Y nos enseñarán ahí sus caminos y caminaremos por sus sendas. Van a venir de todas las naciones. Miren, los gentiles de todo el mundo van a hacer una peregrinación, podríamos decir, a Jerusalén para implorar el favor del Señor, cumpliendo la profecía de que los gentiles serán llevados al Señor. Tremenda profecía que aún tiene cumplimiento. Y miren, y ahí se va a cumplir. Ahí, en el tiempo del milenio, en el tiempo de la restauración del pueblo de Israel, se va a cumplir la profecía de Génesis 12:3. Génesis 12:3, la profecía que le fue dado a Abraham y a su descendencia. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque a través de la bendición que viene de Jerusalén y de Israel, van a ser benditas las naciones de la tierra, porque van a venir a querer conocer de ese Dios maravilloso, de ese Dios glorioso, de ese Mesías precioso que está en Jerusalén. Allí se cumplirá el tiempo donde Israel realmente tomará su rol de ser sacerdote para las naciones. Y terminamos con el versículo 23 de Zacarías 8:23, y con eso estamos terminando el versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Por qué le dicen judío aquí? Jerusalén era la capital en un principio de todo Israel, pero era la casa de David. David de la tribu de Judá. Cuando regresaron del exilio, la tribu principal fue Judá. Y Jerusalén le pertenece, podríamos decir, a la tribu de Judá. Y por eso los judíos, por eso viene la palabra judío, porque es la tribu principal. En este caso de Israel, porque de ahí viene el Mesías. Y entonces miren qué bonito, porque inaugurado ya el reino mesiánico en la tierra, los 1000 años, la restauración de Israel. Israel reconociendo a su Mesías y a su Salvador. Los judíos serán de verdad los mensajeros de Dios, como fue su propósito original, y van a traer las multitudes a conocer a Cristo, al Mesías. La proporción de 10, porque dice aquí que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío. Esa proporción de 10-1 representa la cantidad de gentiles que van a venir a la ciudad y van a querer conocer más de Dios. Y les doy la referencia de Isaías 2:2, porque es lo mismo, la que acabamos de leer, que como Jerusalén va a ser levantada sobre todas las naciones, van a correr las naciones y van a querer saber más de Dios, y van a tomar el manto, dice, de un judío, porque ellos van a ser la iglesia. Acuérdense que la iglesia ya no está terrenalmente funcionando, habitando la tierra, sino que estamos glorificados y en una posición de gobierno sobre la tierra, de gobierno. ¿Cómo va a ser esa posición de gobierno? Va a ser muy diferente que los gobiernos de ahora, porque vamos a tener un cuerpo glorificado como el Cristo resucitado. Vamos a poder estar aquí y allá, pero los habitantes de la tierra van a ser los que salieron de la tribulación, que no se doblegaron ante la marca de la bestia, no adoraron su estatua, o su imagen, perdón, mejor dicho, su imagen, y el Israel que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces los judíos se convertirán en los mensajeros de Dios, como fue su propósito original.
Bueno, terminamos el capítulo 8 de Zacarías, nos llevó un poquito de tiempo, pero espero pues darle el tiempo necesario, ¿verdad? Vamos a terminar este domingo la segunda parte del estudio acerca del milenio. Y si tienen dudas, preguntas, pues lo pueden hacer en este momento antes de que oremos. Si tienen algún comentario acerca de esto que estamos estudiando, pues lo pueden hacer. O nos pueden escribir si no lo quieren hacer ahorita, que están algo tímidos, ¿verdad? Pero pues, y en lo que Dios nos dé la capacidad de poder responder las preguntas. Vamos a orar en este momento. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia que no la merecemos. Gracias por esa gracia, ese favor que vino a pesar de nosotros estar alejados de ti. Pero tú nos das esta esperanza que nos lleva a purificarnos cada día más y más y más para ser como tú, sabiendo que tendremos un encuentro contigo, con nuestro amado. Padre, tú vienes pronto, el encuentro está cerca. Lo sentimos dentro de nuestro ser, dentro de nuestros huesos, que tu presencia y tu venida está cerca de nosotros. Y que el tiempo que tengamos acá, yo te pido, mi Dios bendito, que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, conciencia dentro de nosotros, que el tiempo es corto, que lo utilicemos para hacer el bien, para hablar con verdad, para bendecir a nuestro prójimo con tu palabra, con nuestro testimonio, con nuestras acciones, que revelen en nosotros el mensaje tuyo de amor, de salvación y de esperanza para este mundo. Te pido, mi Dios bendito, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que nuestra vida no está para pasar día por día de aburrimiento y de monotonía, que nuestra vida tiene el propósito de reconstruir lo que el diablo un día destruyó, lo que la maldición de la desobediencia un día destruyó en nuestra vida, pero también en la humanidad. Que el pecado está destruyendo a muchos, y hay muchas personas que están destruidas por el pecado, pero la que podemos llevar esa palabra de esperanza, que si se vuelven a Él y se arrepienten, será el tiempo de la reconstrucción, que los días que eran de llanto, de luto y de dolor se pueden ser transformados por Cristo Jesús en días de gozo y de alegría. Tú y yo tenemos propósito, y hoy el Espíritu Santo nos está recordando que tenemos el propósito de brillar para el mundo, para que conozca que hay un Dios de amor que está extendiendo su mano, que aún hay tiempo, Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que sigues haciendo. Permítanos ser obedientes contigo. Que lo que hacemos sea agradable para ti. Para que, Señor, no busquemos el halago temporal de las personas, sino la recompensa eterna que está contigo. Todo esto te lo hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios terminamos este bendito capítulo. Y el Señor nos pudo llevar por su enseñanza y llevarnos por donde Él quiere llevarnos. Y Dios nos habla a cada uno lo que necesitamos para nuestra vida. Tal vez no lo que queremos oír, pero sí lo que necesitamos para que Él nos bendiga. Mi hermana Julita Ayala, te bendigo, amada hermana, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amamos a tu vida, a tu familia. Y qué bendición poderte saludar desde acá. Mi hermana Marilena Minera, le bendecimos también en el nombre de Jesús.
Qué gusto poderlos saludar. Si te es de bendición, comparte este mensaje y lleva este mensaje de la palabra de Dios a más personas, a tus amigos, a tu familia, que no te dé vergüenza. Llévalo a más personas. Y si quieres traer tus ofrendas, puedes hacerlas llegar y contactarnos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y que el Señor haga resplandecer en su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Muchas bendiciones a cada uno. Muy buenas noches. Grandes abrazos para cada uno.